Procesador de datos. Unidad 2. Manipulando celdas. Sesión número 16. Los datos. Objetivos de la sesión. En esta sesión número 16 aprenderás los siguientes puntos. Conocer cómo eliminar datos duplicados en Excel. Conocer el proceso de validación de datos en Excel. Conocer cómo ordenar datos de forma ascendente o descendente en Excel. Los datos. Ya hemos visto que Excel se utiliza principalmente para introducir datos, ya sea literal como fórmulas. En este tema nos vamos a centrar en algunas de las operaciones típicas que se pueden realizar sobre ellos. Eliminar filas duplicadas. Frecuentemente, cuando trabajamos con un gran volumen de información o recopilamos datos desde varios orígenes diferentes, aparecen en nuestro libro de trabajo filas idénticas. A menos que los que nos interese sea estudiar la frecuencia con la que aparece un determinado registro, la mayoría de las veces no nos interesará tener duplicados porque no aportan información adicional y pueden comprometer la fiabilidad de las estadísticas basadas en los datos. Por ejemplo, si disponemos de un listado de trabajadores y queremos saber la media de edad, el cálculo se vería comprometido en el caso de que un mismo trabajador apareciese varias veces. Para eliminar filas duplicadas, realizamos lo siguiente. Deberemos tener como celda activa uno de los registros a comprobar, de forma que, si existen varias tablas distintas, Excel sepa interpretar a cuál nos referimos. Visualizarás un marco alrededor de todos los registros que se verán afectados por la comprobación. En la pestaña Datos, pulsamos Quitar duplicados. Si te quieres asegurar de que realmente se comprueban las filas que deseas, puedes seleccionar manualmente antes de pulsar el botón. Validación de datos. La validación de datos nos permite asegurarnos de que los valores que se introducen en las celdas son los adecuados, pudiendo incluso mostrar un mensaje de error o aviso si nos equivocamos. Para aplicar una validación a una celda, seleccionamos la celda que queremos validar. Accedemos a la pestaña Datos y pulsamos Validación de datos. En él podremos escoger remarcar los errores con círculos o borrar estos círculos de validación, pero nos vamos a centrar en la opción Validación de datos. Dentro de la opción de validación de datos tenemos los siguientes opciones: validación de datos, rodear con un círculo de datos no válidos, borrar círculos de validación. Validación de datos. Nos aparece un cuadro de diálogo validación de datos como el que vemos en la imagen, donde podemos elegir entre varios tipos de validaciones. Tipos de validaciones: cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto, personalizada. En la sección Criterio de validación indicamos la condición para que el dato sea correcto. Dentro de permitir podemos encontrar cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizada. Por ejemplo, si elegimos número entero, Excel solo permitirá números enteros en esta celda. Si el usuario intenta escribir un número decimal, se producirá un error. Podemos restringir más los valores permitidos en la celda con la opción Datos, donde por ejemplo podemos indicar que los valores estén entre 2 y 8. Si en la opción Permitir elegimos Lista, podremos escribir una lista de valores para que el usuario pueda escoger un valor de los disponibles en la lista. En el recuadro que aparecerá Origen, podremos escribir los distintos valores separados por punto y coma para que aparezcan en forma de lista. En la pestaña Mensaje de entrada podemos introducir un mensaje que se muestre al acceder a la celda.
Este mensaje sirve para informar de qué tipos de datos son considerados válidos para esa celda. En la pestaña Mensaje de error podemos escribir el mensaje de error que queremos se muestre al usuario cuando introduzca en la celda un valor incorrecto. Ordenar datos. Cuando disponemos de muchos datos, lo más habitual es ordenarlos siguiendo un criterio. Esta ordenación se puede hacer de forma simple, es decir, ordenar por una columna u ordenar por diferentes columnas a la vez, siguiendo una jerarquía. Para hacer una ordenación simple, debemos posicionarnos en la columna que queremos ordenar y desde la pestaña Datos y los botones de ascendente y descendente de la sección Ordenar y Filtrar para que la ordenación sea ascendente o descendente respectivamente. También podemos pulsar sobre Ordenar y escoger el criterio de ordenación, aunque en este caso esta opción es menos rápida. Esto ordenará todo el conjunto de la fila. Si lo que queremos es ordenar una determinada columna sin que esto afecte al resto, deberemos hacer clic sobre el encabezado de la misma. Por ejemplo, sobre el encabezado A. En ese caso nos aparecerá una ventana como la siguiente. Si elegimos ampliar la selección, ordenará toda la fila. Si en cambio elegimos continuar con la selección actual, se ordenará solo la columna seleccionada sin tener en cuenta los datos que se encuentran en la misma fila. Tras elegir, pulsamos Aceptar y veremos que los cambios se han aplicado. Aquí puedes ver un ejemplo de ordenación. Véase la figura. El botón Ordenar está más enfocado a ordenar por más de un criterio de ordenación. Al pulsarlo nos aparece el cuadro de diálogo donde podemos seleccionar los campos por los que queremos ordenar. En el desplegable Ordenar por elegiremos la columna. Si los datos tienen un encabezado que les da nombre, Excel los mostrará. Si no, mostrará los nombres de columna, columna A, columna B. Debemos indicar en qué se basa nuestra ordenación. Ordenar según se puede elegir entre tener en cuenta el valor de la celda, el color de su texto o fondo o su icono. ¿Y cuál es el criterio de ordenación? Si ascendente, descendente o bien si se trata de un criterio personalizado como lunes, martes, miércoles. Cuando hemos completado un criterio, podemos incluir otro pulsando Agregar nivel, como se muestra en la imagen, de forma que podremos ordenar, por ejemplo, por nombre y en caso de que dos o más registros tengan el mismo nombre, por apellido, seleccionando un nivel y pulsando las flechas hacia arriba o hacia abajo, aumentamos o disminuimos la prioridad de ordenación de este nivel. Los datos se ordenarán primero por el primer nivel de la lista y sucesivamente por los demás niveles en orden descendente. En la parte superior derecha tenemos un botón Opciones. Este botón sirve para abrir el cuadro Opciones de ordenación, donde podremos especificar más opciones en el criterio de la ordenación. Actividad número 16. Los datos. Instrucciones. Elabore en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Mencione el nombre de la pestaña en la que se encuentra la opción Quitar duplicados. Mencione los pasos para aplicar validación a una celda. Enliste los tipos de validaciones con los que cuenta Excel para validar datos. ¿En qué consiste la opción ascendente de la pestaña Datos? ¿En qué consiste la opción descendente de la pestaña Datos? ¿En qué consiste la opción Ordenar de la pestaña Datos? Dentro del cuadro de diálogo Ordenar, ¿cuál es la opción que nos permite elegir la columna por la que queremos ordenar los datos? Dentro del cuadro de diálogo Ordenar, ¿cuál es la opción que nos permite ordenar los datos de manera ascendente o descendente? ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 16. Esta se encuentra dentro de la semana número 9 del curso.
Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 3% sobre la calificación del segundo parcial.